El Estado lleva 4 meses sin licitar ninguna obra en Ourense. Es el balance que muestra el último informe de SEOPAN, asociación que agrupa a grandes empresas constructoras y que realiza un seguimiento de los contratos que sacan a licitación las administraciones central, autonómica y local a través de su correspondiente publicación en los boletines oficiales. Así, según los datos al cierre del mes de agosto, el gobierno estatal no ha licitado ninguna obra en la provincia en el segundo cuatrimestre del año, después de que entre enero y abril también sacase a contratación obras de escasa cuantía, que suman un importe total de 9,8 millones de euros. De este modo, Ourense ha recibido tan solo el 0,96% de la inversión estatal que ha recaído en la comunidad gallega durante los 8 primeros meses de este año. De hecho, en las restantes provincias gallegas el volumen de inversiones programadas es muy superior, especialmente en A Coruña, donde se licitaron obras por 436,6 millones, mientras Pontevedra acumula 289,8 millones. También Lugo, con un peso demográfico y económico similar a Ourense, recibe del Estado inversiones muy superiores, con 149,8 millones. Por parte de la Xunta, la licitación de obras ha sido superior a la promovida por el Estado, aunque también Ourense es la provincia gallega menos beneficiada, con solo un 7,8% del importe total licitado por la Administración autonómica. Así, en los 8 primeros meses de este año, las obras licitadas ascienden a 51.077.000 euros en Ourense. A Coruña es la primera en el ranking de inversión autonómica con 332,2 millones, mientras Pontevedra suma 159,3 y Lugo ronda los 97. La inversión de las administraciones estatal, autonómica y local en Ourense suma 74,1 millones en lo que va de año, una cifra que solo supera la de Ávila, donde se han licitado obras por 70,5 millones.